Gloria a Dios. Esperando un milagro cuando se nos agotan los recursos. Lo primero que tenemos que saber, hermanos, y es una frase que tenemos que apuntar y tenerla presente siempre. No sabemos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Dios es lo único que tenemos. No sabes, nunca vas a saber que Dios es todo lo que usted necesita hasta que Dios es todo lo que usted tiene. No sabemos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Dios es todo lo que necesitamos. ¿Estamos bien, hermanos, allí? Así que a menudo, hermanos, Dios permite en nuestras vidas que haya escasez. ¿Hemos pasado escasez? Sí. Carencias o la ausencia de algo. Nuestros recursos se agotan, hermanos. Y esta serie, que es llamada Cuando estás esperando un milagro, durante las próximas semanas vamos a estar viendo qué es lo que hacen las personas que se sienten sin esperanza. La semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? La esperanza no se puede perder. No puede perderse. Hablamos de María Magdalena, hablamos de Pedro y hablamos de Tomás, hermanos. Y hoy vamos a ver tres incidencias, tres cosas que pasaron en la vida de Elías Tisbita. Tisbita porque era de la región de Tisbé. Él vivió más o menos unos 900 años antes de Cristo y atravesó tres experiencias, muchas más, pero tres experiencias muy valiosas para esta serie de Cuando estamos esperando un milagro. Y lo vamos a ver en Primera de Reyes capítulo 17, para que deje su Biblia abierta allí. Nos van a enseñar lecciones, hermanos, acerca de cómo Dios quiere hacer milagros, a pesar de las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, que nos hacen tener escasez. Cómo más bien Dios permite la escasez en nuestras vidas cuando estamos esperando un milagro. Hubo muchos reyes en Israel, casi todos malos, solo tres hicieron y reinaron en un momento en que el reino estuvo unido: Saúl, David y Salomón. Todos los demás, hermanos, fueron reyes que no agradaron a Dios en su gran mayoría, pero lo peor de ellos fueron dos. Qué parejita más linda, Acab y Jezabel. Fueron de lo más tirano, entregaron a Baal a Israel, le dieron Israel a Baal, adoraron a un ídolo llamado Baal y establecieron como una religión oficial de Israel en la nación judía. Elías era un portavoz y era un profeta para que ante el rey él fuera ante Acab y señalara las cosas que estaban pasando. Hoy en día la mayoría de profetas modernos no es que no hayan, de lo único que hablan es de bendición. Y los profetas también estaban para acusar y para señalar lo malo que se estaba haciendo. Juan el Bautista se lo dijo a aquel rey: usted está viviendo con la esposa de su hermano. Eso le costó la cabeza. Y a Elías le tocó bailar con la más fea, con uno de los peores reyes, Acab. Tiene que irle a hablar y le dice que de ahí a 3 años, por su palabra, la confianza que él tenía, no iba a llover sobre Israel y que iba a llover hasta que él volviera a decirlo, y entonces iba a haber una gran hambruna por causa del pecado de Israel, que siguió a un rey, y por causa de un rey impío, hermanos, tuvieron que sufrir todo un pueblo por 3 años y medio. Esto siempre nos enseña, hermanos, que nosotros podemos afectar a nuestros hijos y familia a causa de nuestras decisiones. Nuestras decisiones, hermanos, pueden afectar a nuestra familia y la gente que depende de nosotros, hermanos. Y el mensaje que tenía que dar Elías le cayó bien, no le cayó muy bien acá, perdón, y entonces le pusieron precio a la cabeza de Elías, y por todo lado habían rótulos que decían: se busca Elías bajo recompensa, el que lo entregue va a ser papudo. En Primera de Reyes capítulo 17, verso 1, la Biblia dice: ahora bien, Elías, el de Tisbé, de Galat. Tisbé era un pueblo, Elías era de Tisbé, y por eso se llamaba Elías Tisbita. Fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá, te garantizo que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Y la ciudad estará en sequía por 3 años y medio. Tal vez nosotros en esta mañana y en este momento nos sentimos así en la vida. Sentimos que la alegría se agotó. En algún momento hemos pasado por donde asustan
en algún momento hemos estado allí. Hemos ahorrado dinero y se agotaron. Nos quedamos sin trabajo y nos empezamos a gastar los ahorritos, hermanos, y ya se nos está yendo todo, hermanos. Y no tenemos trabajo. Ahora, durante ese tiempo de sequía espiritual y emocional o económica, hermanos, Dios hace algunos milagros para Elías y para usted también. Lo que hay que tener es abiertos los ojos espirituales. Y le dio algunas lecciones a Elías, y nosotros tenemos que aprender lecciones que pasan cuando estamos en un desierto, cuando estamos en un tiempo de sequía, cuando estamos en un momento sin recursos de ningún tipo, hermanos. Y en este tiempo post pandemia, y lo vivimos en la pandemia, aunque quiero decirle algo, para los cristianos, hermanos, la pandemia fue diferente. Y aún para esta iglesia, hermanos, la pandemia fue diferente. ¿Por qué? Porque el fuego de la prueba, como es la pandemia, lo que hace es probar sus cimientos. La Biblia dice que Dios va a probar con el fuego de la prueba sobre qué estamos edificados. Si hemos edificado sobre heno, sobre hojarasca, sobre la charanga, y queremos ser cristianos pureteados, como he dicho, que me dijo un hermano, yo soy un cristiano pureteado. No hay cristianos pureteados. Los cristianos pureteados no van al cielo, van para el infierno. O es cristiano o no es cristiano, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Y lo que probó fue nuestros cimientos, sobre a qué habíamos edificado durante tanto tiempo, sobre materiales que el fuego no puede destruir, hermanos. Y en este tiempo, después de la pandemia, Dios quiere que aprendamos las mismas cosas que aprendió Elías. La recesión que hablaba ayer Alex, es que en ese tiempo, en el 2010, había una recesión en Estados Unidos por una crisis inmobiliaria. La recesión es que la economía se comprime, se va para atrás, hermanos. No hay trabajos, la gente tiene deudas, no puede pagarlas, o sea, no hay dinero circulante. Y entonces, hermanos, el problema económico lleva a suicidios, lleva a gente abandonando las cosas, y tuvieron que devolverle al banco. El banco no estaba preparado y los bancos empezaron a recoger el montón de propiedades que la gente debía, y ese es un negocio malísimo para los bancos. La gente cree que los bancos son felices recogiendo las casas y todo. Para los prestamistas sí, porque ellos prestan a un máximo un 20%, un 25% de lo que vale la propiedad, hacen un buen avalúo. El banco a veces ni eso hace, y entonces prestan hasta el 90%. Si el banco recoge una propiedad, tiene que recogerla, hermanos, y meterle cuidado, a veces meterle guarda, y que no se devalúe, hermanos, porque si no, ¿cómo lo vende? Y el banco no tiene la capacidad para meter tantos guardas que la cuiden y el mantenimiento. Usted ve en Alajuela, a veces las casas de los narcotraficantes, hermanos, se echan a perder y se roban todo porque no se pueden guardar y se deterioran. Una casa que usted no cuide, que no pinte, que no la guarde, hermanos, se echa a perder. Los bancos no están como locos por recoger las propiedades, y en Estados Unidos recogieron un montón de propiedades y se afectó lo que era la crisis inmobiliaria. El banco tenía un montón de propiedades, pero no había dinero, no había gente que le pagara, pero ellos tenían un montón de propiedades. Eso creó una recesión durante ese tiempo. Y en las recesiones, que a veces son solo de nosotros, hermanos, los que más se afectan en las recesiones y en las crisis, hermanos, generalmente la gente con mucho dinero. Hubo gente que perdió 10,000 millones de dólares en un mes, y gente que vive de préstamos, y gente que vive de lo que los demás les dan. Entonces fue terrible. Así que este es un milagro, hermanos, para todos aquellos que atraviesan diferentes etapas. Durante este periodo de sequía, hermanos, que tal vez nosotros estemos atravesando ahora mismo, Dios llevó a Elías a 3 lugares diferentes. Tuvo que atravesar 3 etapas de la vida. En el primer año, en los 3 años y medio de sequía, Dios llevó a Elías a un lugar llamado Kerit. Kerit, el estanque de Kerit. Era un lugar de oscuridad, estrecho, era como una poza, como algo así que se daba en medio de la sequía. Ve lo que dice Primera de Reyes 17, del 2 al 7. Entonces la palabra del Señor, después de que Elías habló de la sequía y se lo dijo a Acab, vino Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, eso es en Jordania, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Eso no es natural, ¿verdad? Unos cuervos le van a llevar comida. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit. ¿A dónde se fue Elías? ¿A dónde le dijo Dios que se fuera? No sea jupón, hermano. Cuando Dios le dice vaya a tal lado, vaya a tal lado, aunque haya otros lugares más bonitos, porque la Biblia dice que allí Dios va a enviar bendición y vida eterna. ¿A dónde? Allí
donde él le dijo, a veces le dicen los hermanos, hermanos, yo, el que quiera recibir bendición pase aquí adelante, y le dicen los hermanos allá atrás, Satanás, es el que le dice, a la izquierda, le dice, no vaya, aquí lo puede bendecir Dios, no lo va a bendecir, porque Dios dijo adelante. A veces la soberbia y el orgullo es la que no nos permite tener la bendición, y eso es algo que hay que predicar, como la soberbia, como Amán y a otra gente, hermanos, casi los deja sin la bendición, y algunos no recibieron bendición. Y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y la tarde le llevaban pan y carne y bebía el agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo. ¿Dice eso ahí? Algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país. El comentario que traía esto era que al ser aves de rapiña, pues ellos recogían lo que sobraba. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo me encuentro un Elías muy delicado. Cuando Elías comía, siempre tenía una manera de comer, y siempre pedía que el pancito que le hicieran fuera en medio de las brasas y todo. Pero digamos que Elías acostumbró su estómago, y lo que le traían los cuervos era sobra, lo que recogían en algún lado botado. Pero la Biblia dice que Dios enviaba a los cuervos, entonces tal vez le daban algo más rico en el arroyo de Querit. ¿Qué es un arroyo en ese momento, lo que está hablando la Biblia? Es un carril natural, estrecho, largo, oscuro, hermanos. Durante un año no nos gustaría vivir allí, además de que Elías era un hombre extrovertido. Ese tenía que estar en Puncia y no se podía quedar quieto, y Dios lo manda que esté solo. ¿Cuántos de aquí han estado hospitalizados? Por más de 2 días, por lo menos. ¿Ah? Para mi experiencia, Anthony, las horas transcurren así. Espero el desayuno, inmediatamente espero el almuerzo y después espero la comida, no hay nada que hacer. Y se nos fue bien el atolito en la noche. Buen atole, ¿va? A mí no me gusta la comida del hospital, no puedo. Sin embargo, hermanos, entonces, la reina, las 2 veces que he estado hospitalizado últimamente, ella me lleva almuerzo. No es que ella fuera un cuervo. Me lleva almuerzo a mediodía y después me lleva comida, pobrecita, solita, y le tocaba ver a ver, y variar el menú, porque yo iba a comer lo mismo en la noche que en la mañana. Pero así transcurren las horas, esperando que llegue el desayuno, Víctor, esperando que llegue el almuerzo. ¡Ay, ya casi viene la comida! Y el café de la tarde cuando hay. Así estaba Elías. Un año Elías estuvo. ¡Ay, a qué horas irán ahí los cuervos! Estaban como el chirillo de cuervito, 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 cuervito. Era extrovertido. Usted sabe encerrarlo en una oficina, Elías, durante todo un año, hermanos. Y a veces nosotros tenemos ese Querit espiritual, hermanos. Atravesamos un momento oscuro, frío, solitario. En hebreo la palabra Querit significa alejado. En hebreo la palabra Querit significa alejado. Y Elías estuvo alejado de todo, de sus amigos, de la interacción social, de lo que estaba pasando en el mundo, de las noticias. Dios lleva a un extrovertido a que se convirtiera en un ermitaño durante un año. ¿Usted ha visto los programas de supervivencia al desnudo o de supervivencia? Un mes y ya se quieren volver locos, hermanos. Un año para un tipo como Elías, extrovertido, hermano, era terrible, hermanos. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios tenía grandes planes para Elías, y era el comienzo de su ministerio. Y cuando Dios tiene grandes planes para usted, hermanos, definitivamente requiere un tiempo a solas con usted. Y a veces es necesario pasar un tiempo a solas con Dios. Así que Dios le dice a Elías: necesito un tiempo a solas con usted, un año a solas con usted. Mientras tanto que está la sequía, usted no le va a faltar ni el agua, ni el pan, ni la carne. Durante ese tiempo que él está atascado allí, hermanos, y algunos de nosotros tal vez nos sentimos atascados, que no avanzamos, que ya perdimos toda posibilidad, Dios le proveyó a Elías eso, de una manera sobrenatural, gente que le lleva, cuervos. Y sabe que Dios usa cuervos en nuestras vidas. De la manera más inusual, Dios va a usar la gente que usted ni bien le cae para bendecirlo. Quiero hacer un paréntesis. Vamos a hablar por el hermano Álvaro. Hoy me llamó en la madrugada. Es que la gente no sabe la vida del pastor, ¿verdad? Uno es pastor de muchos y de nadie.
y hoy le mataron una hija en la madrugada. Ya debe venir de camino. Ya hicimos algunas vueltas durante la madrugada. No tenía dinero para venir. Ese es un trabajo que se hace pastoralmente y la gente a veces quiere ponerle a uno un horario. Y uno como pastor es como el quererse, no tiene horario. Así que oremos por él para que Dios le dé paz y que pueda llegar con bien, porque tuvo que salir hoy en la madrugada. Señor bueno y Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de poder orar los unos por los otros, por mi hermano Álvaro, que viene preocupado, triste, está destrozado, Señor, porque le mataron a su hija. Yo te pido que tú le des paz. Y ahora que leo esto, Señor, me acuerdo de esa noticia y eso desgarra el corazón de cualquier padre, sea muerte natural, y menos cuando es una muerte tan inesperada. Tráele con bien, Señor, y provee y abre puertas, Señor, y úsanos en lo que podamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que Elías tenía ese arroyo que Dios le había provisto, ¿verdad? Y los cuervos que venían, hermanos. Solo lo que las aves trajeran. Su único apoyo es Dios. Recuerde lo que dijimos antes, no sabemos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que Dios es todo lo que tenemos. ¿Qué tenía Elías? Solo Dios. Los cuervos, el agua. En el capítulo 7, él dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Y aquí hay un principio muy importante que es lo primero que vamos a ver, la primera parte, hermanos. En su vida y en mi vida se van a secar nuestros arroyos muchas veces. Aquello con lo que yo cuento, aquello con lo que yo necesito y lo que me provee, hermanos, se van a secar muchas veces. Y durante este periodo, que va a ser una fase que vamos a atravesar siempre en algunos momentos especiales, tenemos que memorizarlo, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 7. Acuérdense de esto. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 7. Algún tiempo después se secó el arroyo. Primera de Reyes 17, 7. Cuando tu arroyo se seque, acuérdense de Primera de Reyes 17, 7, hermanos. Algunos de los que estamos aquí o de los que están en este momento, el arroyo se está secando, donde tiene su confianza, donde tiene su dinero, donde un amigo no está, perdimos un ser querido, aquel apoyo que teníamos, hermanos, era mi confidente, mi amigo, mi esposa, mi hijo. La energía no está, hermanos, estamos perdiendo la salud, nuestra salud se ve bastante afectada, hermanos, y algunas cosas se están agotando en nuestra vida, hermanos. Eso es cuando algo bueno de repente se va de nuestra vida, hermanos, y ya no está, hermanos. Algo que nos gustaba, algo que nos encantaba, algo que necesitábamos, podía ser un trabajo, podía ser el estudio, el dinero para pagar el estudio, etcétera, etcétera. Cuando el arroyo en nuestra vida se seca, ¿en qué versículo está? Primera de Reyes 17, 7, hermanos. ¿Qué hacemos cuando nuestro arroyo se seca? Puede ser relacional, económico, familiar. Hay 3 razones por las que los arroyos se secan. Apúntela. Número 1. 3 razones por las que los arroyos se secan. Ponga mucha atención porque esto va a ser de bendición para toda su vida. Los arroyos se secan para que yo no dependa del arroyo. Porque al igual que Elías y que nosotros, Elías ya esperaba los cuervos y dependía del arroyo para el agua. Los arroyos se secan para que ya no dependamos del arroyo, hermanos. Sus arroyos se secan para que ya usted deje de depender del arroyo, sino que dependa de Dios. Y Elías estuvo en ese atasco, en ese carril, en ese hueco oscuro, hermanos, porque tendimos a olvidar a Dios y a concentrarnos en el arroyo. Tendemos a olvidar a Dios y Elías ya estaba tendiendo a dejar de acordarse de Dios y a esperar más al arroyo y a los cuervos, porque eran el suministro de sus necesidades. Y cuando nosotros pensamos que el suministro de mis necesidades es mi trabajo, es mi fuerza, es mi capacidad, o sea, son mis arroyos, son cisternas rotas, y eso tarde o temprano se va a secar,
para que no dependa de los arroyos. ¿Estamos bien, hermanos? Los pájaros le traían la comida, el arroyo le daba el agua, hermanos. Pero usted no puede estar dependiendo de los pájaros en su vida, de los cuervos, del arroyo, hermanos. Semana tras semana, mes tras mes, durante todo un año, usted va a llegar a pensar que ese es su Dios. ¿Qué es lo que piensa la gente con el infeliz Colacho? ¿Que Colacho es Dios? Si Colacho es el que trae los regalos de Navidad, si Colacho es el que puede estar en todo lado, le escribo y recibe millones de cartas en el mundo y todavía se ríe de nosotros y usted no lo ve. Entonces Colacho es Dios. Pero ya para Elías empezaba a depender y seguramente veía el reloj y decía, ay, ¿a qué horas vendrá el ave? ¿A qué horas estarán los...? Es que qué falta que me hacen los cuervos ya. Y a la gente le tiende a afectar eso, hermanos. Para alguna gente, hermano, está extrañando las aves. Alguna gente está sufriendo, hermano, porque se quedó sin trabajo. Sufra un rato, pero después aprenda algo. Si hoy Dios quita los cuervos de su vida, Dios va a mandar sopilotes, sonchos, piapias, tijos, zanates, algo va a mandar. Si una puerta se cierra, Dios va a abrir otra o otras. Simplemente, si usted está confiando en sus arroyos, ya Dios dice, necesito quitárselos. Usted tiene que dejar de depender de los arroyos, hermanos. En un amigo se lo quito, en un pariente se lo quito, en un trabajo se lo quito. Se levanta y este es el que me da el pan nuestro de cada día. No, eso se lo dijo a Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nuestra naturaleza humana nos hace confiar en arroyos y en pájaros, cosas que se pueden secar o que pueden perecer, hermanos. Buscamos algo que satisfaga nuestras necesidades. Por eso la gente busca las brujerías y otras cosas, hermanos. Así que todo lo que usted y yo tenemos, por cierto, es un regalo. Su trabajo es un regalo, su salud es un regalo, su casa es un regalo, todo lo que usted tiene es un regalo, su familia. Mis hijos son un regalo de Dios. Mi esposa es el mejor regalo que Dios me ha dado. ¿Cómo estoy para la reunión? Y cállate los ojos. Dios tiene el derecho de quitarlo cuando Él quiera, hermano. Y cuando mi José estaba chiquitito y se estaba muriendo, que creemos que era cólera lo que tenía, no chicha, cólera. Dios tiene el derecho de dar y quitar. Y cuando ya no podíamos más y no soportábamos humanamente, simplemente nos levantamos una mañana y se lo dimos al Señor. Ya no podemos. ¿De quién son sus hijos? ¿Quién los ama más? ¿Quién sabe qué es lo mejor para ellos? Es más, le voy a decir algo, ¿quién sufre más, usted o el Señor? Así que, hermanos, a veces Dios nos da algo y también nos lo quita. Se desvanece. Puede ser un trabajo, puede ser el estudio. Hubo muchas cosas, hermanos, durante esta pandemia y no la aprendimos. O sea, podemos hacer iglesias de las casas, fue algo que aprendimos. Debemos usar los medios. A todos les pido, hermanos, quiere que esta campaña sea un éxito, invite a alguien a venir, porque esta palabra el mundo la está necesitando. Y no solo eso, denle compartir a la página de la iglesia y a lo que participamos por Facebook. Alguien le llega esa palabra, como ha estado pasando, en el momento apropiado. No podemos entrar a todas las casas, pero por medio de los medios sociales, Dios nos enseñó que aprovechemos las redes sociales. Lo hicimos durante la pandemia, hermanos. Tal vez no tengo la salud que tenía. Hay gente que dependía de eso, Carlitos. ¿Cómo nos enseñó el Señor, verdad? La juventud, ¿no? Y Dios a veces seca los arroyos, hermanos, para que dejemos de depender de ellos. Lo segundo que pasa cuando Dios seca los arroyos, o por qué los arroyos se secan, es para llevarme a un lugar mejor. Dios necesitaba llevar a Elías a un lugar mejor, y lo que hizo fue secar el arroyo. Es para llevarme a un lugar mejor. ¿Usted cree que Dios tenía la intención de durante 3 años y medio
dejar a Elías ahí en ese arroyo, en el atasco, en el carril donde él vivía, en lo oscuro, en lo frío, por el resto de su vida. Era un retiro temporal para reflexionar todo un año. Dios estaba protegiendo a Elías mientras otras personas pedían recompensa por su cabeza. Después de un año, las cosas estaban un poquito más tranquilitas, pero Dios no tenía la intención de que Elías viviera todo el tiempo en el arroyo, hermanos. Y póngame atención a eso, Dios no quiere que usted viva todo el tiempo en ese barranco. Y Dios te va a sacar de allí. ¿Cómo? Poniéndote en una situación difícil. Alex lo decía ayer, a veces, y es así, las cosas suceden con un propósito. Y muchas veces, si yo no hubiera perdido esto, no hubiera obtenido esto. Y fue porque esto dejó de estar que yo pude tener esto. Alex hablaba de la ocasión en que Jenny hizo el examen, se preparó y casi que le puso la firma que era de ella. Yo les hablé del momento en que fui a solicitar la casa y al final echaron al presidente de Lima, ¿verdad? Si no hubiera sido eso, no hubiera recibido mi casa en otro lado mejor. Si no hubiera perdido aquello por lo que estaba luchando Jenny, no hubiera tenido el trabajo que era mejor para ella, que no le impedía congregarse y que todavía le pagaba como 1 millón más. No nos gustan muchos, hermanos, esos atascos, esos carriles en nuestra vida, admitamos, hermanos. No era muy lindo el estanque donde estaba, o estar ahí todo el día en ese atasco, en ese carril, pero hermanos, era cómodo. Muchas veces nosotros no queremos abandonar lo que tenemos porque es cómodo. Es nuestro espacio de confort, ¿verdad? Nos sentimos también ahí, hermanos, que no nos vemos en ningún otro lado y Dios siempre va a querer algo mejor para usted. Y a veces Dios nos quita ese confort en el que estamos. Mire, hay gente que es agredida por el hombre, por el marido, pero es la vida que conocen y por eso no lo abandonan. ¿Por qué no lo deja? Porque ¿qué voy a hacer entonces? Los moretones se quitan, pero ¿y el hambre? ¿Y cómo voy a vivir? Mientras el arroyo estuviera dando agua y estuviera burbullante, los cuervos estuvieran trayendo comidas, hermanos, sí o no, sí o para qué, Elías no se iba a mover de ahí. Mientras todo esté tranquilo en su momento, hermanos, usted no se va a mover de donde está. No cambiamos. Si usted ve una fogata, usted no cambia, hermanos, cuando ve la luz de la fogata. Cambiamos cuando nos quemamos, cuando sentimos el calor, cuando de repente nos vemos obligados a cambiar porque ya no hay nada, hermanos. Cuando narraban acerca de gente que sembraba algodón en Luisiana, 2, 3 años, todos sus abuelos habían sembrado algodón, ¿se acuerdan? Las historias del negro en Estados Unidos. Pero un momento a otro, cada año venían plagas ya y destruían la cosecha y sembraban y al otro año la cosecha, al otro año la cosecha. Tuvieron que detenerse un ratito, Marvin, y decir, ay, aquí hay que hacer algo. Pero ¿qué vamos a sembrar si aquí los campos son para sembrar algodón? Y un montón de gente siempre se va a oponer. Y entonces se dieron cuenta que en ese terreno podían sembrar maní. Y que las plagas que los azotaban no podían con el maní. Les cayó el maní y empezaron a sembrar maní. Y empezaron a levantarse económicamente y alguna gente se hizo millonaria. Pero si usted sigue con el algodón, hay gente que no entiende, hermano, que si usted sigue haciendo lo mismo, tiene los mismos resultados. Un día estos compartí una frase en Facebook: las llaves viejas no abren puertas nuevas. Si usted sigue atado a lo que está acostumbrado, hermanos, nunca va a ver las nuevas maravillas que Dios tiene para usted. No cambiamos cuando vemos la luz, cambiamos cuando sentimos el calor, cuando nos vemos obligados a cambiar. Y a veces Dios seca cosas en tu vida con el propósito de que cambie, porque Dios quiere que se mueva a otro lugar. ¿Estamos bien? A veces Dios va a secar cosas en su vida porque quiere que usted se cambie. Ya su ciclo se cumplió ahí. 2,15 metros, dijo el anuncio del tráfico, no hay nada que hacer.
Muchas veces lo que pensamos que es malo, que se secó el arroyo, que me quedé sin trabajo, que todo lo que usted quiere, hermanos, muchas veces es lo mejor que nos pudo suceder. A veces Dios cierra el suministro de agua para que depositemos nuestra confianza en Él, hermanos. Porque Dios nos está diciendo, lo llevo a otra dimensión, lo llevo a un lugar nuevo. ¿Estamos bien, hermanos? Dios muchas veces entonces seca los arroyos de mi vida para evitar que dependamos de los arroyos. Y también, número 2, para movernos a un lugar. Número 3, a veces Dios permite que se sequen los arroyos para demostrarte que Él no te ha olvidado. Cuando yo leí eso, tuve que profundizar más para ver de qué iba a hablar. Pero a veces Dios seca mi arroyo y con eso, hermanos, lo que le está demostrando a usted es que Dios no le ha olvidado, que Él sabe que usted está en un hueco o que está en un estanque, pero que Él no quiere verlo ahí. Entonces dice, bueno, voy a secar el arroyo porque no me he olvidado de usted, Diego, no me he olvidado de usted, hermano y hermana, la voy a mover a otro lugar. Así que Dios muchas veces seca el arroyo y nos demuestra que no se ha olvidado de mí, hermanos. Dios no dejó a Elías en ese lugar. Podía haberlo dejado allí y tirarse los 3 años y medio, pero entonces, hermanos, su vida no iba a ser de bendición para nadie, ni iba a experimentar, ni iba a aprender, hermanos. Dios se preocupa por Elías y por esa razón empieza a secar el arroyo de Querit, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tenía otros planes mejores para Elías. Cuando las cosas van mal en nuestras vidas, hermanos, muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Una sequía, me manda al estanque, par de cuervos, ahora que me estoy acostumbrando a los gallos de salchichón que me traen, entonces empiezo a secar el arroyo y tengo que jalar. Y aquí está el segundo lugar en el que Elías se encuentra. Es un viaje peligroso. Dios lleva a Elías a un viaje peligroso, primero a Querit, después a un viaje peligroso, el viaje de la inseguridad se llama. En Reyes 17, del 8 al 9, Primera de Reyes, dice, entonces la palabra del Señor vino a Elías. Ok, se está secando el arroyo, se secó, y Dios le da una palabra a Elías, no lo deja ahí bateado, le da instrucciones, le dice qué hacer. Ve ahora, ve que Dios da el cuándo, Dios dice qué hacer, pero también dice el cuándo. Y le dice, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí, y a una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías obedeció y se fue a Sarepta. Es el segundo lugar donde él va a pasar la sequía. Y Dios no está bateando, ya Dios había preparado una viuda. Seguro Elías dijo, debe ser alguna que el marido tenía todo el huevo. Se murió y Bambi. Hay viudas con mucha plata y hay gente que no le importa las arrugas con tal de que lo mantengan. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Simplemente Dios le dice a Elías, yo quiero que te muevas. Prepárese para emprender un viaje, Elías. ¿Pero a dónde y a quién va a ser enviado? A una viuda de Sarepta. ¿Por qué era un viaje inseguro? Por muchas razones. Primero, porque estaba muy largo. Elías tenía que pasar casi todo Israel. Estaba en la parte baja del Mar Rojo. Ahí es donde estaba Querit. Y Sarepta estaba en la parte superior, cerca del mar Mediterráneo. No era una ciudad judía, era Sarepta de Sidón. Era pagana. Pero para terminarla de poner más peor, Sarepta era el lugar de donde venía Jezabel. O sea, ahí cuando Jezabel pasaba, todo el mundo era chiquitibunga, la vimos, va, Jezabel, ra. La gente es localista y generalmente pues la polla sabía que no se llevaba bien con Elías, conocían a Elías y podían cantarlo. Así que primero que estaba más de 100 millas que tenía que caminar Elías. Así que eso le va a llevar varios días para caminar, esa es la fe. Ese camino siempre va a ser incómodo, hermanos. Elías era buscado. Todo Israel decía, no sé cómo se dice en inglés, pero R-E-W-A-R-D, creo que es, ¿verdad? Se busca, así no es. Iba a caminar por el centro de oración de Baal.
Todo el mundo quería matarlo y Elías tenía que ir ahí. Así que estaba en medio de una sequía, no tenía agua. ¿Dónde se iba a abastecer Elías durante ese camino de 100 millas por el desierto, hermanos? Y ni siquiera era una ciudad judía, y Jezabel era ahí el gallo Cornelio. Así que después Dios le dijo al llegar a Sarepta que una viuda muy pobre iba a cuidar de él. Una viuda iba a cuidar de él. La menos indicada, de donde usted menos espera, brinca la liebre, hermano. Él podía haber pensado una viuda con buena plata, ¿verdad? Y buena herencia. No, le tocó la más limpia de todo Sarepta, hermanos. Así que algunos de ustedes tal vez están camino a Sarepta. De Kerit a Sarepta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en ese camino de inseguridad? De que nunca he avanzado. Algunos de ustedes, le voy a decir lo que Dios pone en este momento en mí, ni siquiera se han atrasado, pero la están sosteniendo para que no se caiga. O sea, estoy haciendo esto porque lo ocupo, pero no veo ganancia. O sea, tengo que trabajar porque si no, ¿de dónde como? De Dios. No del arroyo. Y ese camino de inseguridad, hermanos, Dios iba a estar con él. Recuerden, todo el camino no iba a encontrar agua. No había llovido durante, ya llevaba un año, hermanos. Pero hay gente que se siente cómoda, hermanos. No avanzan, pero se sienten cómodos, hermanos. Cuando estás en el camino, cuando estás en esa fase de la prueba de la fe, hay tres cosas, por lo menos, que tenemos que recordar. Número uno, el camino al milagro siempre es por un territorio incómodo. Estamos esperando un milagro. El camino al milagro siempre va a ser por un territorio incómodo. Los milagros nunca van a ocurrir en tu zona de confort. Siempre va a ser por un territorio incómodo. Cuando todo está bien, cuando todo está satisfactorio, usted ni milagros tiene que pedir. Ahora nos reuníamos mi esposa y yo la semana pasada y le decíamos, mi amor, teníamos un sueño, fuimos en el post de sueño, hemos estado ahorrando por 2 años, ahí estamos y pareciera como que ya está cerrado. ¿Qué otro sueño tenemos? Y aparte de otro sueño que tenga que ser un milagro, una casa, sí, queremos una casa así, así, y no tenemos plata para comprarla. Eso es un milagro. Es un milagro cuando no depende de usted. Y siempre los milagros se van a dar por un territorio incómodo, por un camino incómodo, no en nuestro estado de confort, no cuando todo es conveniente, hermano. No necesitamos un milagro cuando todo está resuelto en nuestra vida. ¿Es así? Solo necesitamos un milagro cuando estamos al borde del precipicio, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos inseguros, hermanos. Cuando estamos por ahí y algo puede golpearnos por algún lado, hermanos. Él iba a tener que pasar por un camino duro, caminar mucho tiempo, la gente quería matarlo. Cuando Moisés sacó a los israelitas, se encuentra en un momento entre la espada y la pared. Yo meditaba en el callejón sin salida, el mar rojo al frente y los judíos atrás, hermanos. Estamos cocinados. Pero era el día de la victoria, ¿ven? Cuando parecía todo perdido, cuando llegamos a un callejón sin salida, generalmente es el momento para que Dios nos dé el milagro. David, antes de matar a Goliat, tuvo que tomar valentía y salir a caminar hacia donde estaba Goliat, hermanos. Puede que primero tengas que ir a la batalla antes de recibir la victoria que Dios tiene para ti, hermanos. Tal vez usted en este momento se encuentra en un lugar incómodo, donde su situación financiera es incómoda, sexual, emocionalmente, en su relación de pareja, hermanos, relacionalmente, físicamente, en la salud, hermanos. Felicidades. Y por eso esta serie es para identificar dónde estamos. Está camino al milagro. En ese camino de la inseguridad, hermanos. Los milagros no ocurren cuando todo está cómodo, sino cuando las cosas no se sienten cómodas. Entonces él simplemente obedeció. Lo segundo que sucede en ese camino de inseguridad es entender que la fuente de un milagro siempre es inesperada. La fuente de un milagro siempre va a ser inesperada.
¿Por qué se hace de esa manera? Para que toda la gloria sea para el Señor. Ay, Señor, si yo vendo esto, si vendo mi casa, entonces voy a tener unos cuantos chumicos, y si vendo, ay, si me ascenden del trabajo, entonces me van a pagar tanto y yo voy a salir. Sigue dependiendo de los arroyos y de los cuervos. La fuente de un milagro siempre va a ser inesperada, para que usted aprenda a depender de Dios y Dios reciba toda la gloria. Por eso es que a veces no vamos a poder entender lo que Dios tiene para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a entendimiento de hombre. De donde menos usted espera, brinca la liebre. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, iba a ser de Sara. Abraham vio que tenía 90 años, Sara estaba al tigre. ¿Sabe por qué es que Costa Rica se dice pal tigre? Porque cuando venían los circos, la gente le echaba los animales más feillos a los tigres. Y entonces cuando lo veían, usted dice que usted está pal tigre. Perros enfermos y gatos enfermos. Sara estaba pal cuijín. Habrán como 90 años, Sara estaba como en 80. ¿Usted se imagina a Sara panzona? Una doñita de 90 años panzona. ¿No sabe uno si felicitarla o juetearla más bien? ¿Cómo se va a panzonear? Y entonces Abraham dice, aquí está, tengo una idea. La idea es que Agar, de viaje tonto, Sara le propone, estoy muy viejilla, y ahí la costumbre aquí es que si la esclava tiene un chiquito es de ellos. Entonces Sara le propuso que se acostara con Agar, y Abraham volvió a ver y dice, hagámoslo, no hay nada que Agar. Y nació Ismael, y entonces Dios le dijo, Abraham llegó donde Dios y dice, Dios ya resolvió el problema. Qué chavalazo se contrató usted. Aquí está el hijo con Agar, vea que está buena. Y dice Dios, no, mala respuesta, esos no son mis planes es con Sara. A veces tratamos de manipular a Dios, hermanos, y eso no sirve. Respuesta incorrecta, hermanos. Ese no era el plan que Dios tenía para su vida. El plan que usted está pensando, del cual usted va a salir de sus necesidades y sus situaciones. Vuélvame a ver todo el mundo hoy. Eso que usted está pensando, que lo va a sacar adelante, que es lo que va a resolver su situación, no es el plan de Dios. Solo eso, cierre y vámonos. Porque el milagro siempre sucede de lo que menos esperamos. Amén. Isaías 55, 89. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos, así como están los cielos de la tierra, así están mis pensamientos de los de ustedes. ¿Usted cree que lo que está pensando es lo que le va a salvar? Se equivocó. ¿Usted cree que si hace eso es lo que va a salir? Se equivocó. Hermanos, no cante caña dulce para moler. Cuando tenga mi casita, oh qué suerte tan bonita, y una yunta y buenos bueyes, y seré siempre feliz. Nunca puede tener bueyes, su casita y una finca, y es a la manera de Dios que las cosas van a durar. Mis arroyos no duran para toda la vida, hermanos. La forma en que usted desea satisfacer sus necesidades no es el camino ni la forma que Dios tiene. Y la forma que Dios tiene siempre es la mejor. Así que muchas veces el viaje es ilógico. Y si usted pudiera entender todo lo que a usted le pasa, usted sería Dios. Si usted pudiera contestar todas las preguntas que le vienen, usted sería Dios. Y usted tiene que entender algo sobre todas las cosas de este año. Dios es Dios y yo no soy Dios. Mi mamá me decía, usted no puede enseñar a su madre a tener hijos. Tuvo 8. Tenía experiencia. Si usted no lo ha aprendido, apréndalo. Rocío, usted no es Dios. Dígalo, yo no soy Dios. Cierre los ojos un tirito y dígaselo, yo no soy Dios. No tengo el control, no sé todo. Dios es Dios. Siempre es a través de un territorio incómodo, el camino al milagro.
La fuente de un milagro proviene siempre de formas inesperadas. Cuando Dios me dice algo, aunque parezca ilógico, aunque no me parece, hermano, siempre Él sabe por qué lo dice. Entonces viene lo tercero que pasa en ese camino de inseguridad. La tercera cosa que debo recordar, y lo va a aprender, y tiene que aprenderlo después del día de hoy, es el formato o el orden de un milagro, y eso es MPR: mandamiento, promesa y riesgo. La tercera cosa que hay que recordar en el viaje es que el formato, el orden de un milagro es MPR. Hay que hacer un ministerio así, ¿verdad? MPR. ¿Qué significa? Mandamiento, promesa y riesgo. Un milagro tiene un mandamiento, tiene una promesa, y me toca a mí el riesgo. Si yo no me arriesgo, la fe es riesgo. ¿Se acuerda aquel hombre que Dios, en la parábola de los talentos, le dio a uno 10, a otro 5 y a otro 1? A los que le dieron el doble, al de 10 y de 5, le dijo siervo fiel. O sea, porque arriesgó el fiel. Al que no le dio más que el talento que le había dado, le dice siervo negligente e infiel. Todo el que no arriesga es infiel, no tiene fe. Y para un milagro siempre va a haber un mandamiento. Dios te dice que hagas algo. Hay una promesa, MP, pero usted tiene que tomar un riesgo. Mandamiento, promesa, riesgo, hermanos. Cuando Dios hace un milagro, cualquier cosa siempre se presenta en ese formato. Esto es una escuela, lo que estamos recibiendo hoy. Siempre tiene ese formato: mandamiento, promesa y riesgo. Dios da una orden y nos dice que hagamos algo, luego nos da una promesa si hacemos eso, y luego tengo que arriesgarme, hermanos, cuando hay una promesa. Ese es el paso de fe, hermanos. A través de la Biblia podríamos decir un montón de hombres que aparecieron con ese formato. Les dio un mandato, les dio una promesa, pero tuvieron que tirarse al agua y tomar un riesgo. Gedeón, David, cualquiera, Moisés, cualquiera que esté en la Biblia, hermanos, en toda la Biblia, Génesis, Apocalipsis, se aplica este formato: mandamiento, formato y riesgo. ¿Quiere un milagro? Mandamiento, formato y riesgo. Dios, usted desea algo, Dios le ha mandado que haga algo, tiene que arriesgarse. Y esta es la tercera posición de Elías a la que llegamos. Elías va camino de la inseguridad, pasa lo que sucede, vemos el MPR allí y la prueba de fe, y llega a Sarepta. Cuando llega a la ciudad de Sarepta, todo está para el tigre, no solo la viuda. Primera de Reyes 17, 10 y 11 dice: así que Elías se fue a Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda. Él andaba buscando las casas de Hollywood, las de los famosos. No. Encontró una viuda recogiendo leña. Y entonces la llamó y le dijo: por favor, ¿puede traerme una vasija con un poco de agua para beber? En medio de sequía, una viuda. Mientras ella iba por el agua, él vuelve a llamarle y hace: ¿y me puede traer un pedacito de pan para la mano derecha? Da risa, bueno, también debe darle risa, según la Biblia. Ella va caminando, le va a dar agua a un desconocido en medio de... ¿Sabe por qué le da agua a un desconocido? Porque ya a la viuda no le importaba nada. Y aunque no tuviera agua ahí, gastémoslo. La viuda le iba a dar del agua que tenía, y seguramente ya Dios había tratado con ella, que eso siempre es muy importante. Y entonces, ella le dice: ¿me puede traer un Subway? Un sándwich, pero calidad marra. ¿Por qué Elías hizo eso, hermanos? Porque estaba aplicando el MPR. O sea, él va ahí, Dios le da un mandato, le da una promesa, pero tiene que arriesgarse. Y le pide a la viuda, porque Dios le dijo que le iba a mantener con la viuda. Usted no va a recibir el milagro hasta que no se arriesgue. Y entonces, hermanos, y Dios me decía esto: hay gente con la que Dios te ha dicho que vaya y hable, y usted no habla porque le da miedo. Tiene que arriesgarse. Una entrevista de trabajo, un gerente de un banco, alguien para un préstamo, tiene que arriesgarse. No califico para un bono, no califico para la casa, tiene que arriesgarse. ¿Cuántas veces, pastor, ya ha ido a todos lados? No sea mentiroso. A esos lados que usted ha ido ya han echado 3 gerentes. Puede ser que a usted le toque ahora uno diferente. El asunto es que uno no se suelta de la promesa de Dios.
y se sigue arriesgando. Y Elías la prueba y le dice que si le puede traer un pedacito de algo para la mano derecha. Ahora Elías está en el momento de escasez. Primera de Reyes 17:12 y dice: tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella. Vea qué importante, ella le dice: el Señor tu Dios, porque no es mi Dios. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios. Ellos eran idólatras. Ahí lo mandó el Señor a Elías. Y tan cierto como vive el Señor tu Dios, porque no era judía sino adoradora de ídolos, no me queda ni un pedazo de pan, no hay nada hecho. Si usted va a la cocina, el gato está echado en la cocina. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en el jarro. Harina y aceite es todo lo que tengo. Y precisamente nos encontramos cuando yo estoy recogiendo unos leños para llevármelos a la casa, a hacer la última comida y echarnos a morir. Ahí lo mandó Dios ayer. ¿Verdad que estaba para el tigre el asunto ahí? Tal vez Elías pensó: aquí es donde usted me ha enviado, Señor. Sí, hermanos. Si Dios tiene que sacar aguas del desierto, pues usted lo va a hacer. Dios lo va a bendecir de donde usted menos se imagina, pero no de donde usted se imagina. No va a resolver las cosas como usted cree, porque la gloria va a ser suya. Y la gloria tiene que ser de Él. ¿Estamos aquí, hermanos? Aquí la prueba es si usted cree en Dios o está creyendo en usted mismo. ¿Usted se cree más inteligente que Dios, hermanos? ¿Usted cree que Dios pueda resolver sus asuntos aquí en Costa Rica? ¿O tiene que decir, como decían muchos hermanos: alzaré mis ojos hacia el norte, de donde vendrá mi socorro, allá de los gringos? Dios es el Dios de los dólares, de los yens, de los colones. Amén. Verso 13: no temas, le dijo Elías, vuelve a la casa. Aquí está la petición, ¿verdad? Un mandato. Ahora viene la promesa: no temas, le dijo Elías, vuelve a la casa y haz lo que pensabas hacer. Hágase la tortita para usted, para su hijo, las empanadas, pero antes, eso sí, prepárame un panecillo con lo que tienes, tráemelo, y luego haz algo para ti y para tu hijo. Eso no sonó mejor, ¿verdad? Yo imagino la vida. ¿Se acuerdan aquella mercando leña de Aquileo Echeverría? ¿Cuántos se acuerdan? Y entonces le dice señor José María, cuando le dice doña Chepa que meta la leña, ¿se acuerda? Y que la acomode en estivas, de modo que dé paso al común, y le dice: ajá, con que quiere el remache que le meta yo la leña, y a veces de manera que dé campo a la letrina. Dígame, señora Chepa, ¿no la quiere más pelada y olorosa hierbabuena y con lazos en las puntas y aspergía de canela? Y que además le regale como a modo de una feria este cinto, los huesillos y a la sonta de mi abuela. Ya estaba chiva, señor José María. Así me imagino yo la viuda. O sea, no me entendió, que no tengo nada. Y quiere que la suya sea la primera. Y en otra versión dice: a las brasas y cocida en medio de las brasas. Pizza Hut quiere el hombre. Pero él le dice después, verso 14 y 16. Y aquí está la palabra de Dios, la promesa. Porque así dice el Señor. Hermanos, yo se lo quiero decir igual a usted, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina en la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que Elías le había dicho, de modo que cada día hubo comida durante 2 años y medio. Hubo comida para ella, para su hijo y también para Elías, tal como la palabra de Dios lo había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina en la tinaja, ni se acabó el aceite en el jarro. Eso es sobrenatural, porque es lo que Dios va a hacer. Ahora, ¿qué está haciendo Elías? Le está enseñando a ella lo que Dios le ha enseñado a él. Le está enseñando que el MPR siempre trae bendición. Que al igual que él está obedeciendo al MPR de Dios,
al mandato, a la promesa, pero hay que tomar un riesgo. La viuda también tenía que hacerlo, hermanos. Él quiere bendecir a la viuda, pero no se puede cambiar el formato. Para que Dios te bendiga, viuda, san viuda, de Sarepta de Sidón o donde sea, el MPR es para usted, hermano y hermana. Si Dios te da un mandato, te va a dar una promesa, pero la recibes cuando te arriesgues. Tiene que dar el paso de fe, hermanos. Dios lo mandó a Querit, le dio la comida, él se tuvo que arriesgar. Dios lo manda de camino a atravesarlo, un camino difícil, inseguro. Mandato, promesa, riesgo. Ahora lo mandan de la viuda, mandato, promesa, riesgo. Por eso él le preguntó: ¿me puede traer comida? No tengo nada. Bueno, ahora vaya, hágame esto, y Dios le da la siguiente promesa. Ahora ella está aplicando el MPR, hermanos. Él está dando a la viuda la oportunidad de tener un milagro. Parecía imposible, y es una prueba de fe, hermanos. Lo que Dios nos dice es: voy a cuidar de ti siempre. Si me pones en primer lugar, voy a llevarme la escasez que está pasando, y vas a pasar de la escasez a la abundancia si sigues los pasos del MPR. 15:16, Primera de Reyes. Ella fue e hizo como le había dado Elías, le había dicho. De modo que cada día hubo comida para ella, el hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Es el tercer lugar donde Dios pone a Elías, en Sarepta. ¿Sabe qué significa Sarepta en hebreo? Refinería. ¿Qué hace Dios con el oro? Lo refina. ¿Cómo se refina el oro? Mediante mucho fuego. Hace un oro cada vez más puro. Eso es refinar. Usted agarra un oro de 10 quilates, una pelota así, va a pesar igual, pero cuando lo hace a 18 quilates va a ser como así. Pesa igual, pero es de mejor calidad. Es de 18 quilates, mediante un fuego y fuego y fuego. Así que Elías está llevando a Sarepta, que significa refinería. Y muchas veces Dios nos va a refinar nuestra fe. ¿Qué es una refinería? Ahí utilizan el calor bajo presión para que las cosas salgan mejor. Y algunos de ustedes en este momento sienten que lo están refinando. ¿Cuántos dicen amén? Vino el mejor domingo. La refinería es lo contrario al barranco, hermanos, que sentimos el frío, el ácido. Ahí se siente el calor, siente la presión, siente que ya no aguanta más, hermanos. De él pasa de un lugar frío y tenebroso a un lugar caliente y de mucha presión. Dios está trabajando en el final de Elías, hermanos, pero también está trabajando en el final de la viuda de Sarepta, hermanos. Ella está recogiendo madera para echarse a morir en ese mismo momento. No le iba a alcanzar para tanto, era el último día de su vida con comida. Después iba a aguantar con hambre hasta que muriera. Sin embargo, Dios le da 2 años y medio de provisión, donde nunca escaseó el aceite y la harina, simplemente porque ella tomó el riesgo y le hizo caso a la palabra de Dios. Así que el asunto es este. También hay 3 cosas que usted necesita recordar cuando está en la refinería. Número 1. Uno es dar a Dios lo que tengo, incluso lo que más necesito. Dar a Dios lo que tengo, incluso lo que más necesito. De hecho, la viuda no solo le dio un poco a Elías. Tal vez para la gente sí, le dio todo. La viuda le dio todo a Elías. Ella necesitaba más harina y aceite. ¿Qué fue lo que le dio? Lo que más necesitaba. Desde el punto de vista humano, hermano, nosotros decimos, pues era una mujer pobre. Déjenle el aceite. ¿Sabe qué se hace muchos hermanos con el diezmo? Hermano, ¿cómo va a dar si ella es muy pobre? La gente que conoce, hermanos, la bendición del principio de diezmar, hermanos, nunca va a dejar de hacerlo. Pastor, es que no me alcanza. Ya hay más rajada que esta viuda yo no conozco, hermanos. Y es más, los ejemplos de generosidad que Dios da y Jesús siempre son de gente bien rajada. Si usted quiere un milagro, hermanos, tiene que hacerlo a la manera de Dios, no a la manera en que yo pienso y a la manera en que yo deseo. La manera de Dios es que todo lo que yo hago y cómo voy a subsistir durante estos 20 años que me quedan de vida o 30 años que me quedan de vida y que Dios hurta para mis hijos es
a la manera de Dios. Incluso cuando no tengo, hermanos, que fue la historia en el Nuevo Testamento, en Lucas 21, del 1 al 4, cuando Cristo ve los que echaban al tesoro del templo, ¿se acuerdan? Y Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcaldías del templo. También vio una viuda pobre que echaba las moneditas de cobre en la ofrenda del templo, y les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más con 2 moneditas de cobre que todos los demás, porque ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. Si usted empieza a diezmar cuando le alcance, cuando tenga, o a ofrendar, ella dio de lo único que tenía. ¿Quién dio más? Hermano, Dios quiere enseñarte a ser generoso, porque eso nos enseña fe. Cuando yo le doy a Dios, estoy probando a quién le creo. Yo le creo a las promesas de Dios. Yo creo que Él es el que me mantiene. No son mis medios, no es mi trabajo, no es mi calculadora, hermanos. Algún día usted va a experimentar quedarse sin trabajo. Algún día sus arroyos se van a secar. ¿Y de quién va a depender? De aquel que ha dependido durante toda la vida y nada más, hermanos. Cuando Dios dice que le des algo, o que le dé todo lo que tiene, Él lo va a multiplicar, y es una prueba de fe. Cristo elogió a la viuda, hermanos. Nosotros creemos que Dios mira la cantidad que le damos. No. Dios mira lo que usted le da: tiempo, energía, dinero. Él mira qué es lo que a usted le queda. O sea, usted dio a pesar de lo que le queda, pero le está dando a Dios lo primero, porque yo pongo a Dios de primero en todo, hermanos. No es lo que le dé, es el sacrificio, hermanos, que yo estoy dándole. Así que le doy a Dios lo que tengo, aunque casi no tenga nada. Lo segundo que hago en la refinería, hermanos, le doy a Dios de aquello que no tengo o tengo poco. Aquello que no tengo o tengo poco. Nos enseñan a regalar de lo que tengamos más siempre, de lo que nos sobre. La gente le da porque tiene. No, yo le doy porque sé que tengo que darle, tenga o no tenga, hermanos. ¿Por qué nos enseñaron a dar limosnas? No es lo que me sobra, hermanos, es lo que no tengo. Cuando hay una necesidad, hermanos, yo no me fijo en cuánto tengo. La cuenta mía no tiene nada, pero la necesidad es tanto. Entonces yo doy lo que tengo, porque lo tengo ahí, no está haciendo nada. Y hay un hermano que necesita y es de vida o muerte. Ayer a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, yo le daba gracias, de verdad. Le daba gracias a Dios por este sistema de CINTE. Le daba gracias a Dios por lo que había esta semana. Porque a las 3 de la mañana usted no resuelve nada, menos de aquí a Puerto Jiménez. Hubiera tenido que llamar a alguien en la madrugada y decirle, o sea, asustarlo. Esas llamadas de las 3 de la mañana son terribles. Usted se levanta como la bruja baratuja, todo loco y temblando. Y le di gracias a Dios por el simple. No sea cochino, sea generoso. Y le aseguro que en ese simple nunca va a faltar nada. Le aseguro que en esa cuenta nunca va a faltar nada. Y yo creo que Dios con esas cosas lo que hace es probarlo a usted y probarme a mí, nada más, hermano. Tiene que haber un riesgo. Si realmente usted quiere ver la mano de Dios, tiene que dar a veces lo que no tiene. Pero a veces usted, para darle a Dios, le hace tanto número a lo que tengo y a lo que no tengo. 3. Cuando estamos en la refinería, no damos para recibir una bendición, sino para ser una bendición. Yo lo voy a bendecir a usted. No le doy para que Dios me bendiga a mí. Yo le voy a dar para que usted sea bendecido. Yo le voy a dar para hacer una bendición en su vida, hermanos. Si soy generoso, Dios me bendice. Claro que me bendice.
por supuesto. Pero no lo hago para que Dios me dé más bendición, lo hago porque ya Él me ha bendecido, hermanos. Porque no soy yo el que estoy en esos zapatos. Porque esa llamada no fue para darme una noticia personal, como la que le dieron a él. Porque esas llamadas casi siempre son para una noticia personal para usted. ¿En cuál de estas tres etapas usted está en este momento, hermanos? ¿En Querit? ¿En un camino inseguro? ¿O en la refinería, hermanos? Déjeme darte los últimos consejos y reacciones, sea en recesiones o en pandemias, o en medio de las pruebas, o en medio de las necesidades. Número 1, Dios es todo lo que usted necesita. Ese es un consejazo. Dios es todo lo que yo necesito. No necesito el gobierno, no necesito la economía, no es mi trabajo. Él puede hacerlo como quiera y a la manera que Él quiera. Dios va a sacar agua de donde tenga que sacarla, de la roca. Dios me va a bendecir a través de mi trabajo. Ahí donde usted está, Dios lo va a bendecir. Y si no, Dios va a secar ese arroyo para moverlo a este otro lado. Cuando Dios seca el arroyo, acuérdese que Él se acordó de usted también. Número 2, esto es especialmente en mi vida. Donde Dios nos lleva, Él provee. Provee cuando lo llevó a Querit y proveyó cuando lo llevó a Sarepta. Donde Dios lo lleve, Dios provee. Si Dios le dice, váyase a Sarepta, vaya, hermanos. Es un riesgo, pero solo así va a alcanzar la promesa. ¿Usted cree que Dios quiere que usted esté ahí en Querit todo el tiempo? Cuando Dios lleva, Él provee. Cuando Dios invita, Él paga. Yo cuando digo a Lili, vamos a comer a algún lado, yo no la veo que Lili dice, ay, ¿qué está buscando, mi amor? La billetera para ir con usted. Nunca busca la billetera. Porque yo la invité. Y aunque no la invite, tampoco la busca. Y vieras que yo lo aprendí de Dios, Donita, así claro. Todo lo que hagamos en el Señor, en la iglesia, hermanos, en mi familia y en mi vida, a todo lo que Dios me lleve, Dios me va a proveer. Las cosas de Dios hechas a la manera de Dios nunca van a carecer de financiamiento. Número 3, recuerde, hay que confiar en Dios un día a la vez. Porque la recesión o el día malo va a venir igual un día a la vez. Ayer ya pasó, hoy es otro día. En estas 6 semanas vamos a hablar en los grupos pequeños sobre cómo vivir un día a la vez. Y si usted no tiene un grupo pequeño, le dice a su hey, tenemos creo que ya casi 60 grupos pequeños, hermanos. Yo pensaba exponencialmente en 30 y Dios los duplicó. Y le voy a decir algo, hermanos, esto va a ir creciendo. Si usted quiere que crezca, comparta las publicaciones, hermano. Porque gente que vio en el Facebook nos llamó, aunque no es de la iglesia, y abrió un grupo pequeño. Hay gente que no va a ninguna iglesia, pero ahora tiene un grupo pequeño en su casa. Hay gente en Estados Unidos que tiene un grupo pequeño, 2 grupos pequeños. Tenemos casi que en Puriscal también. Así que debemos confiar en Dios un día a la vez. Los problemas vienen un día a la vez y cada día traerá su propio afán. Número 4, recuerde que las promesas de Dios dependerán de mi obediencia. Las promesas de Dios para tu vida dependerán de tu obediencia. Recuerde, MPR, mandamiento, promesa, riesgo. Tome el paso de fe, hermanos, aunque no parezca lógico. No tiene que parecer lógico cuando usted sigue a Dios. Y lo que Dios te dice en toda esta campaña es que Él va a cuidar de ti. MPR. ¿Por qué la Biblia dice que Dios conoce todas mis necesidades? Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de ¿qué? De todo lo que necesiten, no de sus caprichos,
Aunque a veces como que nos da algunas chineaditas, ¿verdad? Deseitos ahí que no los necesito, pero también me los da. Conforme a sus riquezas, no a las mías, no conforme a mi cuenta en el banco, no conforme a cuánto he ahorrado, yo sin conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y las tiene a dónde? ¿En cuál banco? En Cristo Jesús. Así que si estamos en Cristo, estamos en medio del banco. Él va a responder no a tus caprichos, a todas tus necesidades en Cristo Jesús. ¿Cuántos conocen a Cristo Jesús? Pongámonos de pie.